Bueno, ahí estamos ya. Buenas tardes para todos, para todas las que están por aquí, escuchándonos y viéndonos. Vamos a presentar hoy este libro de Adriana Montequín, Aprender y Educar sin agotarse, abordajes desde la pedagogía sistémica. Bienvenida Adriana, bienvenida María Laura, Rafael y Mariano. Los voy a presentar brevemente y vamos a comenzar con la presentación de cada uno de ellos del libro de Adriana. Bueno, nos acompañan entonces Rafael de Piano, que es doctor en educación, licenciado en psicología, diplomado en estudios superiores universitarios, jóvenes en situación de dificultad, fundación del Centro de Estudios Multidisciplinarios y Université París 8, profesor de educación especial y profesor para la enseñanza primaria. Se ha desempeñado como docente integrador en la provincia de Buenos Aires, como psicólogo en equipos de apoyo, maestro de grado de recuperación y profesor de enseñanza primaria y de educación media en escuelas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y actualmente es profesor en la Diplomatura Pedagogías de las Diferencias de Flaxo, Argentina. Autor del libro Hacia una fragilidad común, saberes profesionales, saberes en situación. También nos acompaña María Laura Méndez, antropóloga por la Universidad de Buenos Aires, doctora en educación por la Universidad Nacional de Entre Ríos. Ha realizado trabajos de docencia e investigación en ambas universidades, así como también en muchas instituciones psicoanalíticas y pedagógicas. Ha sido decana de la Facultad de Ciencias de la Educación durante 2 periodos, desde el 2002 a 2010. Ha publicado el libro Procesos de Subjetivación, ensayos entre antropología y educación, y es también coautora en una gran cantidad de otros títulos. Y Mariano Narodowski, que es profesor de la Universidad Torcuato Di Tella, fue presidente de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación y ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ha publicado 20 libros y cientos de estudios académicos, ha dictado conferencias públicas y seminarios en universidades de muchos países del mundo. Entre sus últimos libros mencionamos Un mundo sin adultos y El colapso de la educación. Así que le damos la bienvenida. Comienza Rafael a hacer la presentación. Ahí ya te... A ver, Rafael, ya te doy entrada al audio. Ay, no sé por qué no te estoy pudiendo... A ver si vos, Rafael, podés desde ahí darle entrada a tu audio. Ahí está, perfecto. Ahí está, bueno, bárbaro. Vos me vas avisando el tiempo, me haces una seña. Perfecto, sí, bueno, sí. Bueno, ya estamos al aire, como en los programas. Sí, así es, estamos al aire. Bueno, es muy grato presentar este libro, ¿no? Aprender y educar, enseñar y educar sin agotarse, que, a ver, bueno, que podría tener muchos títulos, por supuesto. Mucho lo vinculo con algo que con María Laura, bueno, hemos aprendido mucho de trabajo con ella sobre el trabajo desde la multiplicidad, porque vinculo esta noción agotarse a Deleuze, a Gilles Deleuze, cuando habla del agotado como aquel que ya no tiene ninguna salida. Entonces, lo que Adriana propone justamente en este trabajo tan exhaustivo es justamente las múltiples variables y las múltiples salidas, ¿no? En este caso lo aplica muchísimo a la educación, pero es una práctica que excede digamos, es una práctica para la vida. Esto nos parece me parece muy importante, muy necesario. Esto de que cuando uno está atascado y no siente que hay otros caminos,
de repente, si cambia la perspectiva, si cambia el punto de vista, si se ubica en otra posición, puede encontrar una visión, otra y otra, ¿no? Como hemos aprendido de María Laura también, lo mismo que el cineasta que cuando va a hacer una película, bueno, puede tomar muchas tomas y arma una película, otra y otra. Algo de esto en lo general podría asemejarse a esto, ¿no? La de sin agotarse porque llama a todo lo múltiple, a todo lo existente, a lo infinito de la potencia de la existencia para generar formas de vida, para que se pueda vivir afirmando las vidas desde el propio deseo, desde el propio querer. Quiero decir que quiero destacar muchísimo el estilo de Adriana en la escritura. Es un estilo que invita mucho a la lectura y es como, yo por ejemplo he comenzado a leer el libro y dije, bueno, tengo que cenar, tengo que ir a cenar y un poco más, va llegando como es su estilo personal, como es su forma de vida, como es su toma de posición. Esto amiga mucho, además, con la propuesta. También lo que quiero decir es que es un tema que conmociona también, que conmociona porque todos han pasado, todos hemos pasado esta propuesta para la educación que ella la experimenta en la Universidad Tecnológica Nacional, ¿no? Que en la Regional Buenos Aires, en relación a los alumnos ingresantes y que están retenidos en la carrera, pero además esto lo fue ampliando, lo está ampliando con docentes, con maestros, para todas las áreas de la educación. Por eso digo que es para la educación, pero además es amplio hacia todos los estilos, los modos de vida. Recuerdo un estudiante que dice, bueno, cuando separo lo que siento y mi cuerpo, entonces ahí me aparece el dolor de estómago, ¿no? Y lo que invita desde unos parámetros, bueno, muy interesantes, que no son límites, sino regulaciones, como tiene, digamos, lo sistémico. Hay pautas que entonces, por supuesto, muy flexibles, ella en un momento las nombra también, ¿no? Y las propuestas como más rígidas, más flexibles en relación a las experimentaciones que hace con los estudiantes, pero esto da lugar a mucha interacción, pero sobre todo a eso que se tiene como bastante olvidado en las instituciones, sobre todo en las instituciones educativas, pero en todas las instituciones, a qué me pasa, qué nos pasa, qué estoy sintiendo. Y además, bueno, no me acuerdo del nombre, ¿no? Pero estos diagramas esta historia configurada, graficada y representada, ¿no? Las configuraciones topográficas 3D, digamos, estas que además generalmente son en grupos, son múltiples. Un alumno, por ejemplo, un estudiante es el que presenta determinada cuestión, pero la multiplicidad de todos los otros es lo que le da sentido y también las distintas variaciones lo saca del centrado en sí mismo y lo ubica, libera, destraba cuestiones. Entonces, puede ser que un alumno decida continuar con esa carrera y haya habido su estancamiento, puede ser que el estudiante decida, no, por este lado no, desbloquea y esto es sumamente importante y sumamente vital. Quiero decir que Adriana dice en un momento, si esto yo lo hubiera conocido para mi hijo desde la educación primaria, ¿no? Este modo, este otro modo, esta otra propuesta, bueno, digamos, son como otras herramientas.
el poder darse cuenta, por supuesto que a través de terceros, de que uno es un elemento de sistemas, de relaciones, que somos en relaciones, bueno, paf, amplía un montón, amplía un montón. Yo he recordado los momentos, a ver, esto en lo personal, los momentos de la elección vocacional, los momentos de decisiones en la vida, así como en relación a los propios hijos, en relación a los propios estudiantes, y la verdad que son elementos y herramientas sumamente concretas, sumamente concretas. Se pueden ver como de determinada manera, digamos, como desde lo mental, y que en otro tipo de, a ver, podríamos decir terapias o formas de abordar las situaciones, y esta es una manera donde no hay, a ver, ¿no? Ecosistema, no se separa cuerpo de mente, se le da muchísimo, muchísimo lugar a las sensaciones, y entonces esto ubica y libera de otra manera. Hay comentarios de los maestros en las implicaciones, en las tareas, en las experimentaciones que hace Adriana. Bueno, Adriana es de trabajar así como de ir generando, ¿no? Desde la semilla, desde lo que no está armado, ir y ponerle como mucha cuestión a esto. Es casi inverosímil. Yo he trabajado en la ciudad, he trabajado como docente, he trabajado en provincia de Buenos Aires, y es como muy difícil que estos otros sistemas puedan entrar en lo educativo. Adriana logró que esto entre, hace ya, creo que desde 2017 aproximadamente, está trabajando con este método con los docentes. No quiero dejar de mencionar también, porque yo estuve en algunas reuniones también, a quien trajo este sistema, pueden aparecer muchas vertientes, pero a quien trajo este sistema a la Argentina y quien armó también, ¿no? Digamos así, con esa fuerza, como muestra Adriana también, lo voy a pronunciar mal, Hugh Boltzmann, que en 1999 decidió quedarse en Buenos Aires y llegó a armar este centro latinoamericano de constelaciones familiares y soluciones sistémicas. Digo que es un abordaje más muy importante, a ver, que responde ecológicamente a los otros, los humanos, pero a todo lo existente en relación a destrabar propuestas, a vincular con el deseo, a vivir una vida más afirmada, una vida más asentada. Es muy, pero muy importante, y vuelvo a decir, todos lo hemos vivido, cuando ella habla de ser un elemento entre las generaciones, y a veces es el estudiante que va a superar a los padres o no, de determinada manera, qué es lo que siente, qué necesita para en esa situación poder pasar esas barreras y animarse a ser sin desvincularse de ese padre, sin desvincularse de esa madre. Son cuestiones, pero sumamente importantes, y que trabajadas abren. ¿Qué digo de la multiplicidad? En estas constelaciones, en estas ejercitaciones, en estas experimentaciones que propone Adriana, en este trabajo sistémico, digamos, además de muchos dispositivos y muchas herramientas que son muy concretas, que están muy explicitadas en el libro, están muy claramente explicitadas. Eso es otro rasgo también muy interesante. Es muy difícil, una cuestión muy vivencial, poder transmitirlo solo por escrito. Este es un rasgo absolutamente destacable. Muy difícil poder transmitirlo solo por escrito. Y esto se siente, ¿no? Prueba, digamos, yo que he conocido el trabajo, que conozco el trabajo, que alguna experimentación he participado en la Universidad Tecnológica, cuando lo leí, logré conmoverme solo de la lectura.
Lo cual, bueno, justamente esto, digamos, ¿no? Arma, digamos, no separa, ¿no? Sino que amplía y forma parte del universo existencial. Y esta cuestión de que todos somos partes y lo que no se resuelve hasta son cuestiones de generaciones anteriores o posteriores lo que uno puede transmitir. Entonces, compartir esto grupalmente en los ejercicios grupales que se hacen que determinados personajes, que determinado estudiante vivencia de una manera u otra, por ejemplo, la función de padre, la función de un abuelo, la ejercen otros compañeros. Y entonces aparecen de distinta manera, porque justamente son distintas personas con distintos entramados. Entonces ahí aparece lo múltiple y ahí se abre, el estudiante toma lo que le sirve y puede salirse de trabas en las cuales estaba metido, estaba inmerso. Dice Adriana en esto de que pueda seguir formando parte de universidades, de escuelas secundarias. Digamos, en las universidades hay tutorías, es cierto, se puede acudir, pero hay situaciones como muy inhóspitas, son de otro orden. Esto crea una pertenencia muy interesante. Cuando algún estudiante dice, fui a tal sede regional de Avellaneda, bueno, no me acuerdo cuál, y además mejor no nombrar, ¿no? Y bueno, me informaron y me dieron un folletito, pero fui a tal otra sede y entonces me vinculé justo me atendió un estudiante que era del centro, avanzado por supuesto, que era del centro de estudiantes, y ahí fue otra cosa lo que pude ver, percibir, sentir. Estas cuestiones trabaja Adriana en estas constelaciones, por supuesto, además, preocupada por el desgranamiento y la permanencia y el estancamiento de alumnos estancados, en este caso de la carrera de las carreras de la Universidad Tecnológica Nacional, pero es aplicable a toda la educación. Digo esto, como comencé al inicio, esto del agotarse tiene que ver con ampliar, con no poder ver lo múltiple, como que todos somos relaciones y de acuerdo a cómo se cambian los términos de esas relaciones, se puede armar una cosa, otra, pero lo fundamental es que se destraban conflictos, se destraban, se vinculan mucho, produce mucha tranquilidad, produce mucha compañía, produce mucha contención. Uno lo ve en los relatos que comenta Adriana, que además lo hace espléndidamente. Vuelvo a decir, es muy difícil transmitir algo solamente con la escritura del orden de tanta vivencia, de tanto sentir, del orden de qué me pasa, qué nos está trabando, por qué lugar. Quiero decir esto, que es una espléndida propuesta como para todos los educadores que la podamos tener presente, donde todos, además, todos hemos pasado por momentos de desconocimientos, de incertidumbres, de trabas en relación a la educación, a una lección, a una carrera, y por supuesto ni voy a decir en la vida, ¿no es cierto? Pero esto es un instrumento sumamente útil para la educación. Da cuenta de la multiplicidad, da cuenta de que todos somos en relación, da cuenta de que, bueno, si trabajo esos bloqueamientos, la verdad que estoy mejor con todos, estoy mejor con la familia, estoy mejor con el entorno, estoy mejor con el afuera, estoy mejor con mi carrera, estoy mejor con mi profesión y me voy desplegando en un clima de contención, porque el afuera, ¿no? Ya no me es ajeno, el afuera tiene que ver con el adentro, tiene que ver con el reconocimiento, si mi padre me reconoce en tal tarea o no, si eso es lo que me bloqueaba o no. Es una propuesta distinta a cualquier otro tipo, podría decir, de terapia, de actividad en relación a este orden.
Bueno, mucho habría que decir, por supuesto, yo señalé muchísimo, lo tengo aquí en la compu como para... Pero el que no trabaja estas cuestiones, la verdad que se lo pierde y la verdad que pierde tiempos de vida y y de placer y de vinculación y de conexión, digo, con el querer, con eso que a uno lo entusiasma, con eso que a uno lo afirma, con eso que a uno lo potencia, con eso que genera muchos modos de vida y que esta propuesta no es como para que además sigan solamente en la universidad donde sus alumnos están retrasados, sino para afirmarse en las vidas y que no queden estancados con tal o tal o tal cuestión y esas cosas pendientes. No me acuerdo que en un momento se decía asignatura pendiente o algunas cosas por orden. Bueno, ha pasado por distintas cuestiones esto a lo largo de las trayectorias vitales, ¿no? Pero y además hay regulaciones en el trabajo, regulaciones, digamos, que son como, a ver, no son leyes, pero son determinados parámetros que hacen que sea claro por dónde y cómo trabajar. ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya te pasaste. Pensé que me faltaba. Está bueno. Ya hace Ahí. 15 minutos. ¿Eh? Hace 15 minutos. ¿Estamos ya? Si querés ir redondeando, cerrando, así le damos paso a María Laura. Quería decir esto, que es una propuesta para no perderse. Todos los educadores, por supuesto, para la vida, obvio, a todos los va a tocar la lectura. A todos nos toca la lectura de esto. Porque son cuestiones muy vitales con las que uno se encuentra. Ahí Bueno, termino. Rafael, muchas gracias. Le damos, no sé si quieres, Adriana, vos comentar algo, le damos el paso a María Laura. Tendrías que vos activar tu audio. No, que siga María Laura, después yo vemos. Perfecto. Gracias. Gracias, Rafa, gracias, por supuesto, gracias. Después les agradezco a todos. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación a presentar este libro. Muchas gracias a la editorial Lebrija, que como siempre da cabida también a iniciativas múltiples hace muchos años. En realidad Rafael ya dijo todo, ¿no? Este es un problema, porque ya dijo, me parece que ya entusiasmó suficientemente para la lectura del libro. Y estoy de acuerdo absolutamente con lo que dijo Rafael. Yo quisiera hacer algunos señalamientos de lo que a mí me despertó el libro, de lo que a mí me hizo pensar el libro. Por un lado, pienso que esta propuesta de Adriana, que parte de una propuesta de una pedagogía sistémica, por un lado, por el otro lado, nos da a conocer algunos capítulos de lo que fue su tesis de doctorado, en relación a todo el trayecto de la universidad, sobre todo el inicio de ese trayecto, como una nueva forma de individuación de los estudiantes que ingresan en cualquier carrera, en este caso el análisis hechos en la Universidad Tecnológica, en una carrera que ofrece dificultades, como las carreras de ingeniería. Entonces, ¿cómo se van transformando? Evidentemente, poniendo los términos claros de procesos de individuación de Silver-Simondon, me parece que en ese sentido esta relación es excelente. Y hace una tercera relación, ¿no? Como ya muy bien lo explicó Rafael, con la idea de las constelaciones, la idea del trabajo en constelaciones familiares. Entonces me parece que este texto es una especie de ejemplo de lo que es una cartografía, de cómo distintos aspectos que en principio no están relacionados se pueden hacer relaciones sumamente interesantes. Y en este caso, en una institución, ¿no? Sobre todo en una institución universitaria, que no tiene como práctica ocuparse de estos asuntos que están más ligados a los planos de la subjetivación que a los planos objetivos de la ciencia, digamos, lo digo bien entre comillas esto, ¿no? Pero me parece que es muy interesante pensar cómo se unen puntos heterogéneos y se hace entonces una cartografía. Yo diría, este libro es un ejemplo de una cartografía. Es ejemplo también
de que una teoría no se trata de pensar las teorías en términos aplicacionistas. No hay una aplicación de la teoría a determinada cuestión, sino que hay una interrelación permanente entre esto que se vive, en estos problemas que se viven, en esto que, como decía muy bien Rafael, en esto en el que alguien está atascado, ¿no? Y cómo el estar atascado no permite ver otros puntos de vista. Justamente una de las funciones de la cartografía es ver otros trayectos posibles. Entonces acá habría dos trayectos posibles, uno en relación a esta nueva concepción pedagógica, esta pedagogía sistémica, que de hecho de por sí ya está hablando de una multiplicidad, como nos decía Rafael, pero de una multiplicidad y una relación de una determinada configuración, ¿no? De elementos, que va a dar una configuración distinta. Esta relación dará una configuración distinta. En ese sentido, me parece que es muy interesante la propuesta de esta manera de pensar la pedagogía. Y por otro lado, yo insisto en esto, la posibilidad de pensar la trayectoria estudiantil como proceso de individuación o como proceso de subjetivación. Momento que, como decía Rafael, hemos pasado momentos muy difíciles, pero también es como para preguntarse, pero ¿cómo no se plantea esto en toda institución educativa? ¿O acaso no somos conscientes, los que nos hemos dedicado toda la vida a la educación, que estamos conformando subjetivamente y que esto es una responsabilidad ética? Entonces, me parece que lo que señala este trabajo es justamente eso, estar en una institución educativa, incluso la universitaria y los otros niveles también, implica una gran responsabilidad social y por lo tanto una gran responsabilidad ética. Me parece que en ese sentido Adriana Daría como me dice, bueno, a ver, no es que hay que aplicar esta teoría, no es cuestión, insisto, en aplicar esta teoría, sino que hay que pensar la perspectiva y hacerse cargo y carne de esta perspectiva para poder trabajar con ella. Esto es lo que hace, me parece, lo que dice Rafael, que el libro entusiasma. El libro entusiasma por eso, porque no se trata de que nos está contando una teoría, sino se trata de efectuaciones que produce alguien que está convencido de una teoría, no importa cuál, y que con esta teoría trabaja, con esta teoría opera, y evidentemente pasa, y no se sabe por qué, que cuando uno le sucede esto, produce efectos, ¿no? Los efectos que ha producido Adriana están claros en el texto, con los testimonios de los alumnos. Entonces yo diría que a su vez esta cartografía tiene esta última, tiene esta otra etapa, que es haber aplicado en un proyecto de investigación, haberlo trabajado en un proyecto de investigación. Los que hemos hecho investigación en la universidad sabemos lo que esto significa, sabemos los esfuerzos que significa, sabemos lo que significa prepararlo, convencer a otros de que esto puede ser una investigación, etcétera, etcétera. Todo este esfuerzo está muy bien plasmado en el texto sin que para nada resulte agotador. Al contrario, es por el estilo de escritura, que como dijo Rafael, entusiasma y en realidad uno casi, yo diría, lo lee sin querer, porque no lo lleva a la lectura, mientras uno va leyendo lo va llevando, y eso es muy interesante en un texto, ¿no? Por último, yo querría decir algo que desde ya es una mirada antropológica, que nunca lo había pensado tan claramente como después de leer este texto, ¿no? Que es que cuando se habla de constelaciones familiares, con la teoría que esto significa, ¿no? O apoyado en la teoría que significa, y pensando que su creador esto lo creó en África, con su experiencia etnográfica en África, justamente pensé, qué importante entender cuando esto tiene muchas dificultades para hacerse, como pasa muy especialmente, yo diría en América Latina, pero muy en especial en Argentina. Porque en la Argentina aparece, o mejor dicho, más que aparece, está ausente algo que a lo mejor podríamos pensarlo que hace síntomas, sin que esto pueda ser enunciado. Me refiero a que para muchos nos es muy difícil hacer este trabajo de constelaciones, porque no tenemos la menor idea de nuestros antepasados, porque los relatos se han perdido. Y me refiero especialmente a todos aquellos que tenemos o tienen en sus antepasados indígenas o negros,
estos eran relatos prohibidos. Acá hay una narración interrumpida, y esto me parece que hace síntoma, y es interesante tenerlo en cuenta. Puede hacer síntomas, como siempre, de diversas maneras, ¿no? Pero en muchos casos pasa que los idiomas indígenas fueron idiomas prohibidos. Hay testimonios de mucha gente que decía, no me dejaban hablar en la escuela con mi idioma guaraní o mi idioma quechua o el que fuere, y en mi casa tampoco me dejaban hablar, aunque mis padres lo hablaban. ¿Por qué? Porque estaba mal visto, porque hay toda una cuestión de denigración de las culturas después llamadas originarias, para disimular un poco, pero solamente para eso. Y esto hace síntoma, y hace síntoma porque hay un hueco, hay un agujero, ahí no hay relato, fue interrumpido este relato. Por eso me parece interesante pensar el trabajo de las constelaciones teniendo en cuenta esto. Y lo mismo pasó o tal vez peor, no sé, en algunas zonas peor, en otras no, con descendientes de los negros. En la Argentina, claro, se soluciona rápido porque no había negros, no hay negros, se dice, ¿no? Evidentemente los negros desaparecieron de los censos, como desaparecieron también los indígenas, ni siquiera figuran en los censos. Si ni figuran en los censos, mucho menos van a figurar en los relatos familiares. Tuve la oportunidad de trabajar con gente que era descendiente de algunos habitantes negros, sobre todo de la zona del litoral, y que lo descubrieron muy tardíamente, lo descubrieron casi en la vejez, porque se lo habían negado. E incluso habían negado a tal punto que las fotos en su familia no existían porque estuvieron destruidas. Entonces, me parece que así como hay una especie de agujero, de hueco, de llancia en esos antepasados, indígenas o negros, bueno, por supuesto también lo hay en los relatos. Entonces, es muy interesante pensar la diferencia entre trabajar en un lugar en donde esto es parte de la vida, porque están presentes, en una forma de presencia-ausencia, que nosotros casi desconocemos, y en los lugares en donde esto está ausente, porque, insisto, no hay ni siquiera imagen ni relato. Y después me parece muy interesante la última que había señalado Rafael, que yo diría que es la característica de todo el libro, ¿no? Cómo hacer de una institución o una tarea que siempre estuvo señalada por el esfuerzo y el sacrificio, como si esto fuera el valor único, un lugar de hospitalidad. Un lugar de hospitalidad que es el lugar, que es lo que deberían caracterizar a cualquier instancia de la educación, ¿no? La hospitalidad que se le debe brindar a los que llegan a este mundo tan complejo. Y si no hay otro lugar en donde se transmita, en la modernidad no hay otro lugar donde se transmita ese saber de producción social, no hay otro lugar de producción social, es el único. Por lo tanto, habría que establecer una especie de cuidado especial de estas instituciones, y generalmente no se tiene este cuidado, y tampoco se trabaja en las instituciones la dificultad de que no sean hospitalarias. Y lo que esto puede producir, fundamentalmente, sí, en niños más pequeños, pero también en estudiantes universitarios, que muchas veces están muy desvalidos porque por ahí algunas veces se trasladan de lugares distantes, tienen muy poco que ver con la historia del lugar, tienen poco que ver con la historia de la profesión que eligieron. Entonces hay una situación de desvalimiento interesante, que me parece que todo lo que sea trabajar en la institución, esta función de hospitalidad, bueno, me parece importantísimo. Entonces, este libro de Adriana nos entusiasma para hacer esta tarea. Y hay otra cosa que yo señalaría, ¿no? Sin duda, hubo esfuerzo en toda esta tarea, hubo esfuerzo en su realización de la tesis, obviamente, y hubo esfuerzos en la tarea esta de investigación. Pero hay una característica de Adriana que está en el libro, es insistente. Insistió, y con la insistencia siempre se logran efectos. Así que, bueno, gracias por haberme dejado participar acá. Y, bueno, gracias por el libro. Muchas gracias, María Laura.
Adriana, vos tendrías que activar tu Ah, sonido. Ahí está. sí, que Ajá. quería agradecerte, María Laura, y bueno, les voy agradeciendo, me encanta. Gracias por el trabajo que se tomaron. Lo dejo a Mariano. Bueno, le damos paso a Mariano entonces. Bueno, muchas gracias. Primero, Adriana, muchas gracias por invitarme a la presentación de tu libro. El capítulo de la insistencia ya María Laura lo dejó en claro, así que no vamos a redundar sobre la cuestión. Muchas gracias a la editorial La Endija también por generar este espacio, por publicar el libro y generar este espacio de presentación que cada vez que uno participa en la presentación de un libro, me parece que lo que uno hace es celebrar, o por lo menos lo que a mí me gusta hacer es celebrar una situación de nacimiento de algo, de difusión de algo que, como siempre, es una situación de extrañeza, porque una vez que el libro se publica ya no es del autor, ya de los lectores, ya todo lo que se podía haber modificado se modificó y si no, mala suerte. Ahí la compañera de la editorial asiente porque ya debe estar acostumbrada a las quejas de los que hacemos los escritores una vez que ya está todo cerrado. Y por lo tanto me parece que tiene ese momento de cierto duelo por algo que se termina y de cierta alegría por algo que empieza, que es la lectura y la circulación, y me parece que eso es lo que hay que celebrar. Y siempre me veo una dificultad que es que hay que tratar de no spoilear demasiado el libro, dejarlos con la intriga. Yo creo que tanto Rafael como María Laura lo han hecho. Espero poder estar a la altura. Ahí vi en el Facebook, vi que ya está el link para comprarlo, así que me imagino que debe estar saturada la página de la editorial con gente tratando de comprarla. Me parece muy bien. Bueno, yo dirigí la tesis de doctorado en la Universidad Torcuato Di Tella de Adriana. La tesis de doctorado que dio lugar a este libro no es exactamente lo mismo, es una consecuencia de la tesis, pero es mucho más que la tesis. Y en todo ese proceso yo aprendí mucho, incluso más de lo que hubiera querido tal vez, porque el planteo original del trabajo tenía que ver con, para decirlo sucintamente, la típica investigación de trayectorias de estudiantes en la universidad, de por qué abandonan o por qué se retrasan en sus estudios. Hay muchísimas investigaciones sobre eso. Y obviamente el abordaje natural en un ámbito académico para un trabajo de esa naturaleza es un análisis de tipo estadístico, que es el que más acostumbrados estamos para hacer, y además es el que me parece que mejor capta en primera instancia aquello que sucede. Bueno, entran 100, en primer año terminan 80, y bueno, esas cosas más o menos esperables. Que se miden en términos de una función de producción, econométricamente, o se puede hacer una correlación respecto de causas, o se puede establecer una regresión, se pueden establecer ciertas causalidades de carácter estadístico, etc. Bueno, la investigación transitó en parte por ahí, el libro también, en parte transita por ahí, pero ahí Adriana le dio, tanto en la tesis, pero sobre todo en el libro, le dio un giro interesante y para mí inesperado. Esa es la parte que la parte que aprendí, porque en vez de tomar el tema en cuestión desde un punto de vista estadístico, sociológico, en el sentido tradicional, lo que hizo fue todos esos datos y todas esas y toda esa evidencia de carácter descriptivo, fue ponerlas a jugar, no en términos generales, como es lo que hacemos cuando hacemos ese tipo de trabajo, que está bien hacerlo, por supuesto, ¿no? Sino que lo puso a jugar en términos de una singularidad, es decir, de la singularidad de los estudiantes.
Y ahí lo hizo jugar, no meramente en términos de las percepciones de los estudiantes, que eso también hay bastante literatura sobre eso, sino en términos de una comprensión, y creo que Rafael lo dijo un poco antes, de su pasado, de su entorno, de su familia, para entender en esas vivencias íntimas de los estudiantes, en ese proceso histórico de su propia vida, en esos vínculos que se establecen o que no se establecen, poder establecer una mirada por eso más profunda de la situación y poder construir algunas herramientas para poder compensarlas, subsanarlas, mejorarlas, superarlas, pongan el verbo que quieran. Si se quiere, esa singularidad es más interior que el análisis tradicional, y me atrevería a decir que, y está mal lo que voy a decir, pero es más humana, en el sentido de que tiene una escala más humana que lo que tiene una regresión estadística. No es correcto lo que acabo de decir, porque la regresión estadística intenta captar lo humano desde ese lugar, pero creo que en un ámbito como este se entiende, es algo mucho más cercano, más vivencial, más vital. Y me parece que lo más interesante, y lo quedaría para largo, pero que no lo voy a plantear porque ahí sí estaría spoileando, es que Adriana deriva de este análisis consecuencias pedagógicas, o sea, sobre cómo interactuar en materia educacional y particularmente escolarizada. Me parece que ahí hay bastante tela para cortar, bastante debate para dar. Repito, no voy a entrar en eso, pero tiene mucho que ver con lo que tanto Rafael como María Laura plantearon antes, y es de cómo este análisis al cual me referí recién, en vez de escalarse en una magnitud enorme, al revés, se enfoca en un espacio más, comillas, humano, más acotado. Por eso parece bien lo que dijo María Laura de una especie de cartografía en la cual se puede ubicar uno mismo y en ese entorno poder construir mejor lo que entendemos que está ocurriendo y lo que entendemos que podemos modificar. Y una última cuestión que me suscitó la lectura del libro, que lo terminé de leer hace un par de horas porque ando con mucho trabajo, pero que, bueno, en parte ya pensaba que ya más o menos lo tenía, pero el libro igual es distinto que la tesis. No pude dejar de leer el libro y de acordarme de nuestras conversaciones con Adriana en los años de investigación de la tesis, sin pensar que en este momento estamos aislados, bueno, por lo menos los que estamos acá en el AMBA, y que estamos sin escuela, y que hay una situación de aislamiento que paradojalmente es la palabra que designaría lo contrario que el desideratum de Adriana para esa pedagogía que ella está derivando de estas ideas. Eso es interesante porque, porque efectivamente es una situación obligada, pero que me parece que sin ninguna duda se opone a la visión que ella da. Igual a eso es lo que me hizo pensar, porque con el colectivo Pansofía Project nosotros planteamos 11 tesis para una pedagogía del contraaislamiento, justamente entendiendo que el aislamiento no es solamente un aislamiento ordenado por una autoridad sanitaria o política, sino que el aislamiento también se da en las situaciones escolares normales, las que se daban antes incluso. Entonces ahí me parece que hay una vía de reflexión interesante y que me parece que la vuelta a la normalidad o a lo que sea esa nueva normalidad va a poder ser leída de una manera prospectiva por estas herramientas que se construyen en el libro que hoy presentamos.
Muchas gracias. Gracias, Mariano. Muchas Mariano. gracias. ¿Me toca a mí? Te toca, Adriana. Todo tuyo. Bueno, desde ya que lo primero que quiero es agradecerles a la Endija que me recibió amorosamente, de una, y también por compartir el editorial con Rafael. Me encanta que los dos hayamos sacado nuestras producciones con la Endija, y eso todo lo hace como mucho más amoroso, si querés, ¿no? Más amigable, ¿no? Y María Laura también. Y María Laura que también, así que digamos que estamos ahí en casita, ¿no? Anidando un poquito, ¿no? Y con Mariano, que bueno, que realmente me acompañó, que es testigo de mi insistencia, digamos. Y unos cuantos más, ¿viste? Tengo unas cuantas familiares que dicen de mi intensidad y de mi insistencia. Es un rasgo, no sé si será por Leonina o por Montequín, no sé bien por dónde me viene, pero es así. Sí, reconozco que para animarse a hacer lo que yo estoy haciendo hay que ser insistente, kamikaze o algo, o no sé, algo hay que ser raro, ¿viste? Porque efectivamente, bueno, yo les agradezco mucho, me encanta, bueno, las referencias, a veces me da un poco de apuro pensar que los hice trabajar, ¿no? Pero bueno, por ahí es el trabajo inevitable de quien escribe y vuelca algo que le va a dar un trabajo a otro, ¿viste? Así que, así como me avergonzaba que mi jurado leyera la tesis, también siempre me da cosa, ¿no? Pedir esto, pero bueno, me alegro que lo hayan leído. Y, ¿qué puedo decir? Digo, sí, como yo cuento en el libro, en este trabajo yo junto todo, diría, ¿no? Está toda mi vida en un punto ahí, hasta lo que pude ir haciendo, y están plantadas las semillitas para lo que voy a seguir haciendo, ¿no? Hasta, porque a mí me permitió, cuando yo encontré el tema, que era la pregunta, y una pregunta que, como señala Mariano, yo sabía, digo, me fui encontrando, yo la descubrí, digo, ¿por qué el 70% de los estudiantes abandona, ¿no? Para mí fue una novedad cuando yo me la encontré por razones de trabajo, pero había muchos que ya la habían encontrado antes, porque yo vengo de la historia, no venía de la educación. Pero yo a eso le sumé las otras preguntas que otro recorrido mío me traía, que es la filosofía sistémica, la filosofía de Albert Hellinger, y entonces realmente yo siento que yo soy tributaria a Albert Hellinger, y a través de él, yo llegué a él por bueno, quien mencionaba Rafael, que es Steve Boltzmann, con quien yo me formé en este campo, en esta filosofía, hace ya casi 17 años, ¿no? Entonces, todas las preguntas y la manera, diría, diferente en que yo abordé el problema de la deserción y el estancamiento en los estudios universitarios es tributario de esta mirada. Y no solo, digo, es el puntapié inicial, pero la verdad es que hubo un montón de otros autores que me fueron acompañando, pero las lecturas que yo fui haciendo en torno a este problema fueron en la medida, me servían en la medida en que me llevaban a pensar al sujeto como yo siento que lo piensa Albert Hellinger, ¿no? Como a alguien que es un punto de intersección en un conjunto de relaciones. O sea, no, para mí, desde que yo conocí este trabajo, es clarísimo que yo no puedo pensarme ni puedo pensar al otro si no lo pienso en sus relaciones. Y eso tiene una inmensidad de potencia, como aprendemos con Spinoza, con Deleuze, ¿no? Rafa y María Laura, porque lo que yo quería hacer, digo, bueno, si esto es un problema, y yo sabía que la sociología ya había encontrado muchas variables para describir el problema, pero mi intención es ver cómo busco soluciones, y cómo las busco, en todo caso, desde la institución, como decía María Laura. Yo creo en las instituciones, creo en la educación, y creo que hay para muchos
el camino es la institución, la educación en las instituciones. Y eso es lo que tenemos que defender. Entonces, para mí es un desafío. Cuando un alumno se va, se le va a la institución, y es una herida que le sucede. Y nosotros contemplamos cómo 70% de los estudiantes pasan y se van, y seguimos como tan campantes, ¿no? Entonces, para mí, si bien yo sabía que era un tema muy trajinado, bueno, pero seguía sin resolver, digamos, ¿no? Y no quiere decir que yo venga a traer la solución, pero a mí me interpela como docente. Yo he sido docente en la universidad 30 años, y desde que jardín de infantes en Salita de Cuatro, nunca salí de una institución educativa, y sobre todo de las públicas, ¿no? Entonces, mi intención era, por un lado, comprender el fenómeno y meterme ahí de lleno en el campo, con los estudiantes, con la institución, pero pensar estructuras, mecanismos, dispositivos para acompañar ese proceso, y que salieran adelante, ¿no? Que para el lado que fuere, como lo decía Rafael, no es obligación hacer una carrera universitaria ni hacer ingeniería, es hacer lo propio, encontrarme con lo propio, y por ahí lo propio es irme, pero me quiero ir y no pensar que ese joven se va, durante 20 o 30 años piensa que se fue de la universidad, porque lo que yo encuentro en las historias de vida es eso. Encontrás una persona que hoy tiene 50, 60 años, y siente como una daga el que se fue, en algún momento hay algo que no terminó, ¿no? Entonces, tanto las historias que quedan truncas como las que podrían seguir, ese es mi problema, les diría yo. Y a mí la mirada de Hellinger y el dispositivo de Hellinger me dio una herramienta de vida, primero me la dio a mí, y está la gratitud que yo siento. Y eso sumado a mi formación de base, que es la historia, digo, esta combinación le da la potencia a este dispositivo en el que yo estoy, bueno, por ahora explorando, ya hace 10 años, ¿no? O sea, en la tesis llegaste a un punto, y lo que estoy haciendo en los últimos 5 años es ahora de lleno concebir este dispositivo, que es lo que yo cuento en el libro, para acompañar esa instancia de que es extrañamiento, por un lado, y cómo pasamos del extrañamiento al anidamiento. Porque yo creo que las instituciones educativas tienen que anidar. Porque si yo no vengo si tengo fallado mi anidamiento propio, o bien algo falta, o no me alcanza con lo que hasta los 18 años conseguí, ¿quién me lo va a dar? Entonces la institución, yo siento que la universidad y que las escuelas, y cada uno en su nivel, tienen que mirar al individuo como con esa mirada de 360 grados, como dice otro colega mío, ¿no? Y tiene que concebir tanto la diacronía como la sincronía. Y entonces creo que cuando comprendemos el proceso, nuestra obligación es empezar a pensar soluciones, y en lo que yo estoy concibiendo es eso, ¿no? Y creo que cuando algo falla en el origen, que es un poco lo que yo empecé a ver en la tesis, que había ciertos orígenes que causaban problema, que hay ciertos roles, cierto modo de ubicarse el sujeto en su entorno de origen, que es trasladado a los otros instituciones, a las otras relaciones. Entonces, ¿cómo tiene que ser la institución que me anida, que me acoge, para dar una vuelta a eso con lo que vengo, ¿no? Entonces en eso es lo que estamos trabajando, y yo siento que lo que tenemos que construir es anidamiento por los pares. O sea, la institución tiene que ser una institución que te recibe y que te ofrece no solo la currícula, no solo el aula, no solo la clase de apoyo de matemáticas si venís con un mal secundario, la biblioteca, los libros, todo lo que haga falta, pero además te tiene que recibir como un ser humano complejo, en tu inmensidad. Y para eso tiene que tener en cuenta que somos cuerpo y alma. O sea, somos cuerpo, y a eso alude las referencias que hacía Rafael, ¿no? O sea, somos cuerpo, y a mí para eso me empezó a habilitar Spinoza. Cuando yo empecé a estudiar Spinoza hace 8 años, digo, acá está.
esta es la base. Alguien pensó eso, ¿no? Y como dice Deleuze, Spinoza pone en un plano de igualdad el cuerpo y la mente. Y eso a mí me habilita a decir un montón de cosas y a entender a Hellinger también, ¿no? Entonces, si ya lo decía Spinoza en el siglo XVII, que tanto el cuerpo como el alma están en un pie de igualdad, y que eso forma parte de un paradigma que se perdió en el tiempo y que ahora, ya hace varias décadas, que por muchos lados se viene rescatando. Spinoza, los que recuperan Spinoza son unos, pero son un montón, Deleuze, qué sé yo, hay un montón, que yo ni conozco. Entonces, digo, yo lo que necesitaba es que alguien me habilitara a poner el cuerpo en cuestión, poner el cuerpo en juego. Y el dispositivo en el que yo estoy trabajando como herramienta de investigación y como herramienta de autoconocimiento que yo se las ofrezco, se las muestro, digamos, a los estudiantes, tiene como ese corazón, ¿no? Es lo que no sabemos, ni cómo llegué a la universidad, ni tengo muy claro por dónde voy, ni sé muy bien con qué cuento como recursos, ni por qué estos son mis obstáculos y no otros. Yo invito a que lo miremos desde el cuerpo. Que sea el cuerpo el que empiece a poner esa palabra que todavía no tiene palabra. Que empecemos a contar una historia, porque yo encuentro muchos relatos, los estudiantes todos tienen más o menos unas explicaciones de por qué les va como les va, y los docentes tienen explicaciones de por qué les va a los chicos como les va, o a los estudiantes como les va. Y siempre está la culpa, por supuesto, afuera, ni que hablar. Entonces yo lo que digo es, ¿cómo hacemos para salir de ese círculo vicioso en donde parece que está todo explicado? En donde parece que estamos todos condenados, en donde cuando yo me encontré con uno de los autores que trabajo en el texto, que es Charlotte Beltrán, siempre se me cruza el nombre con el apellido, pero bueno, es un educador francés, que justamente él busca ese punto donde los reproduccionistas de Bourdieu y de Passerón para acá encuentran que sí, que es el origen cultural de los niños y de los jóvenes, y es la educación de los padres lo que va a marcar bastante a fuego las posibilidades que va a tener un joven de acceder a la educación y de permanecer. Lo que yo me preguntaba, junto con Charlotte Beltrán, es, bueno, y los que les pasa diferente, y los que vienen con ese background y sin embargo les va mal, y los que vienen de orígenes humildes como yo, que mis padres venían no habían superado el secundario incompleto, y si había algo que yo recibí de mis padres es que había que educarse, que había que estudiar, y los tres hermanos no hemos hecho otra cosa que estudiar. Entonces digo, ¿qué pasa cuando el origen no me está marcando tanto, ¿no? Y cuando me marca, ¿cómo hago para dar una vuelta e inventar otro posible, ¿no? Como diría Rafael. Yo creo que el camino de unir el cuerpo con la cabeza y de pensarnos como sujetos complejos, de pensarnos como sujetos que tenemos un montón de partes y que a lo mejor lo que hay que hacer es conectarlas, que yo me tengo que encontrar con otro para poder recibir lo que tiene para darme, pero para eso tengo que estar disponible. ¿Cómo hago para ser disponible? Una de las claves que yo encuentro de la mano de Hellinger es decir, voy a mi historia, voy a ciertos aspectos de mi biografía que me están poniendo las anteojeras, que me están formateando las relaciones que tengo, que deciden hacia dónde va mi mirada y hacia dónde no va. ¿Quién me siento yo en este lugar? ¿Cuáles son las redes de las que tengo conciencia y cuáles las que no me estoy habilitando, ¿no? Por eso una de las cosas que a mí finalmente, una de las cuestiones que encuentro ahí, por ahí yo me spoileo a mí misma porque lo hago todo mal, pero digo, bueno, creo que las claves es, para poder armar otros posibles, para poder cambiar el relato, ¿por dónde empiezo? Empiezo por darme cuenta que, bueno, que si mi papá tuvo tal o cual relación conmigo,
ya no voy a poder hacer nada, yo creo que hay ciertos datos de la biografía que son datos duros y que no vamos a poder cambiar. Hay ciertos encuentros que se dan cuando llego a la universidad, docentes, falta de condiciones de disponibilidad de quien me recibe, impedimentos materiales que tengo para ser un estudiante a tiempo completo, que no voy a poder cambiar, pero sí hay algunas cosas que podemos cambiar. Y es ahí donde yo encuentro como el lugar por donde cortar, por donde meterme, la endija. Por eso me encantó el nombre de la editorial, porque yo creo que el trabajo de nosotros es encontrar la endija, por dónde me meto. Y por dónde me meto para mí es el modo de mirar, el modo de relacionarme y dónde yo me ubico en la relación. Y esas son cosas que son formas que podemos cambiar. No somos esencia, no somos esencia. Somos un modo de existir. Y si yo trabajo mi modo de existir, cambio la realidad, creo otra perspectiva y hago otra historia de mi vida. Y es en eso en lo que yo creo y en lo que yo siento que soy militante, si quieren, ¿no? Y para eso hay que detenerse un momento. Hay que habilitar el cuerpo, hay que habilitar las emociones, hay que escucharse, hay que aprender a escuchar. Si yo aprendo a escuchar, entonces puedo cambiar lo que miro, cómo me relaciono y dónde me ubico en la escena. Y yo creo que eso se puede hacer. Lo puede hacer el docente frente al alumno de primaria. Lo puede hacer el docente frente al alumno de secundario. Y lo puede hacer también el profesor universitario, pero por sobre todo, que fue mi foco de trabajo y es donde ahí estoy indagando, lo puede hacer un estudiante. Y la institución lo puede hacer. Yo, de hecho, lo estoy haciendo. Y lo estoy haciendo en esta virtualidad, porque cuando empezó mi nuevo proyecto de investigación este año, y me agarró la virtualidad, digo, bueno, voy a tener que esperar, no puedo hacer los laboratorios, porque mis laboratorios son todos presenciales. Bueno, cuando la cosa se prolongaba, agarré el equipo y digo, bueno, vamos a largarnos. Y nos estamos largando, y lo estamos haciendo. Entonces ahora sumé un nuevo objetivo a mi proyecto, que es cómo lograr ese anidamiento y cómo armar una trama en donde la trama son los estudiantes, y cómo armar una trama de singularidades. Y yo creo que se puede. Ese es el desafío. Armar una trama en donde cada uno sea a sí mismo. Se pueda reconocer sin vergüenza, sin miedo, de dónde viene, quién es, y pueda decirle al otro de dónde viene y quién es, y que así sea reconocido. Y ser amado por la singularidad. Y yo creo que eso se puede. Pero tenemos que empezar a darnos un poquito de tiempo y mirarnos a los ojos y darnos permiso para mirarnos a los ojos y reconocernos, ¿no? Hay que amar al otro como es. Y yo creo que se puede hacer, y que me parece que hoy estaba pensando con el equipo, dentro de los objetivos de nuestro laboratorio, y la verdad que más que nunca lo encuentro como que sale como por un tubo, ¿no? Lo que nosotros proponemos, porque los ingenieros, aún digo, yo me propuse aparte un desafío, nada que, solo de una kamikaze como yo puede ser, que hacer esto en las carreras de ingeniería, con estudiantes de ingeniería, una población que el 85% son varones, ¿no? En mis talleres, los que yo hago, por otro lado, a nivel personal, el 90% son mujeres. Yo me metí en una carrera de 85% de varones. Y para mi sorpresa, funciona. Funciona, claro, con los que se prenden por ahora, ¿no? Pero decía, si uno mira las competencias que se les piden hoy a un ingeniero, las que enuncia el libro rojo del Confedi, de las 10 competencias, 5 son blandas. Y si hay algo que desarrolla este abordaje, este dispositivo y esta manera de pensarnos como cuerpo y alma, como cuerpo y mente, y que somos relaciones, es este trabajo, que nos va a mostrar, primero, digo, que mi primer objetivo en relación a la universidad es que un estudiante anide en primer año, que se
aprenda que se dé la posibilidad de aprender el oficio de estudiante, que se afilie, como dice Coulon. El problema es que cuando hay algunos autores que dicen, bueno, el alumno va a poder avanzar y quedarse en la facultad si se afilia. Lo que no te dicen es cómo se hace para afiliarse, cómo se logra la afiliación. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, vamos a trabajar para que se afilie, vamos a trabajar en el anidamiento. Y entonces me parece que trabajar con este método es trabajar para que el estudiante anide, para que desarrolle habilidades blandas, para que se encuentre con la universidad. Y también para que vaya aprendiendo las habilidades blandas que va a necesitar cuando sea un egresado. Y cuando sea un ingeniero que tiene que relacionarse con toda una empresa, con toda una planta, que tiene que trabajar con el operario menos calificado, el más calificado y con el gerente, entienda cómo tiene que relacionarse y pueda verlo como un otro que es similar a sí mismo, ¿no? Pero para eso tuvo que haberse mirado a sí mismo. Si no se miró a sí mismo y no se reconoció con una historia, con los agujeros que mencionaba María Laura, no va a poder comprender al otro también con su agujero, también con su historia, con su sensibilidad, con su cuerpo, con sus emociones. Y esto hay que hacerlo lo antes posible. Bueno, yo no sé, no quiero alargar más porque quiero que vayan a leer el libro, así que no les cuento nada más. Estoy súper agradecida a cada uno porque yo lo que me gusta es que las personas que me acompañan hoy son muy queridas para mí. A unos los he molestado más que a otros, digamos. Un día Mariano me dijo, Adriana, sos la única tesista a la que yo le doy tanta bolilla. ¿Te acordás, Mariano? Yo me acuerdo. Bueno, y entonces como, bueno, me propuse eso, bueno, hacer lo que hace todo el mundo, que es lo estadístico, pero también hacer lo que yo quería, ¿no? Así que me hice 2 tesis más o menos. Bueno, y Rafael, que es un sol que me acompaña en nuestras lecturas de Spinoza, y otros delirantes por ahí, y un enamorado. Y también, bueno, María Laura, que también con la que seguimos estudiando, y yo voy aprendiendo de ella también, y que ha sido tan generosa de prologarme el libro, así que bueno, yo no tengo más que agradecimientos a la Endija y a todos ustedes, y hay que seguir, digo, lo que yo, como digo en el libro, más este tiempo, ¿no? Yo creo que más que nunca, hoy todo entra a crujir, y más que nunca, hoy nos damos cuenta de cómo estamos conectados, porque no solo nos conecta Internet, hoy nos conecta un virus y todo el mundo sabe que el otro me trae algo, ¿no? Que estoy conectado, bueno, aprendamos que estamos conectados para lo bueno también, qué sé yo, ¿no? Bueno, no sé, eso. Bueno, Adriana, es un placer escucharte, así que por mí podría seguir. Si la dejas una montequina hablar, no para. No para, está bien, está bien. Bueno, nada, comentarte que hay muchos comentarios y saludos, hay gente que está escuchándonos y viéndonos desde varios lugares, desde Jujuy, desde Olivos, desde Hamburgo, desde Chajarí, así que todos saludándote, felicitándote, aplaudiendo por el nuevo hijo. Así que bueno, todo eso lo vas a ver después a través del Facebook seguramente. Bueno, eso también, yo les quería, lo pensaba recién cuando ibas a hablar, que yo sé que varios amigos y mucha gente querida me está acompañando, yo lo siento en este momento presentes, y bueno, quiero agradecerles, ¿no? Que cada uno me acompañó en distintos tramos de este pequeño hijo, que por ahí es más autónomo que el mío, no lo sé todavía. Y les quiero agradecer por haber estado en cada momento, porque esto es un trabajo que empezó hace 10 años, y me fui, bueno, en Hamburgo fue uno de los lugares donde empecé a escribir, en la casa de mi amiga Mariana, y por varios lugares me fui pasando en donde me sentaba a escribir, y me iba un mes a escribir,
Así que yo les quiero agradecer, aprovechar a todos los que están ahí del otro lado, agradecerles de corazón, a cada uno que me hizo un huequito, y a todos ustedes que me acompañaron, y nada, ¿no? Bueno, Adriana, te leo antes de cerrar y les leo a todos acá unos comentarios que me parece que está bueno. Lujana Loe nos dice, un aporte al entendimiento de la situación que estábamos esperando. Normis Arcángeli, también Adriana dice, desde el nivel inicial, mirando con respeto y amor a los padres de los niños. Qué bueno ser amado en la singularidad. Después tenemos Ángela que nos dice, felicitaciones, con esta mirada amorosa solo me dan ganas de leer el libro, me veo de alumna y qué bien me hubiese hecho que me vean así. Bueno, algunos de los aportes y de las resonancias que ha tenido la gente que te está escuchando. Hay una cosa que yo no hice mención y que ahora que lo decís, Belés, no quisiera ser injusta, porque bueno, yo hablé centralmente del foco donde está el libro, que es el trabajo con los estudiantes, ¿no? Pero yo también me propuse que esta mirada llegara a los otros niveles, que es ahí donde yo empecé a estudiar, donde empecé, en verdad, yo cuando me formé en la especialización en pedagogía sistémica, me formé con gente que trabajaba esta mirada en otros países, ¿no? Porque en nuestro país todavía no se ha desarrollado, pero sobre todo en España, en México y en Alemania, en los niveles iniciales y primario y secundario. Yo me propuse llevarla a la universidad, pero después di la vuelta, ¿no? Entonces me propuse continuar un trabajo que ya habían iniciado otros aquí, que luego se interrumpió, y llevar esta mirada a las escuelas, a los docentes, y también tuve la fortuna de que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires admitiera el proyecto, y desde el año 2016 que estoy capacitando docentes en esta mirada, y esa es una de las experiencias que cuento en el libro. Y este camino que empezó en el Centro Bergeninger de Argentina, ahí empezamos la primera formación, y luego seguí por el lado del ministerio, ¿no? Así que a estos docentes, que hay muchos que están acá seguramente, y que me siguen acompañando en las formaciones y en los grupos de supervisión, también les quiero agradecer, porque hay unos cuantos que se animan, y que van descubriendo cuántas cosas se pueden aprender, y cómo pueden aprender a mirar a un niño desde este lugar, y cómo aprender, quisiera decir una cosa más para cerrar, porque esto lo llamo sin agotarse, ¿no? Lo que decía Rafael, el curso que yo doy, en verdad este nombre sale del nombre que le puse al curso, ¿no? En el Ministerio de Educación, que era cómo aprender, cómo educar sin agotarnos, ¿no? Y muchos docentes yo les preguntaba, ¿qué es lo que les atrajo a este curso? Porque en verdad no es algo medio nuevo, y yo hablo de pedagogía sistémica. Entonces, lo que más les resonaba era la palabra agotarse. Por eso me pareció que, bueno, por ahí iba el nombre del libro, ¿no? Porque lo que le pasa a los docentes es esta situación. Y a mí me parece que algunos de los conceptos y de los criterios y de la mirada que aportan tanto Hellinger como los otros filósofos en los que yo me baso, nos dan criterios para saber dónde están nuestros límites, y como decía antes, dónde mirar. Y creo que si aprendemos a mirar y aprendemos a reconocer en qué lugar ubicarnos, contra qué podemos ir y contra qué no, y cuál es mi rol, y a qué cosas tengo que decir que no, y a qué cosas tengo que decir que sí en cada momento, y que vengan las consecuencias, ¿no? Yo creo que eso es un antídoto para el burnout, poder ampliar nuestra perspectiva, porque como no lo invento yo lo aprendí de otros. El mundo que tenemos delante, en gran parte lo construimos con nuestra mirada, con nuestra percepción.
Entonces, si podemos aprender el camino para ver cómo es eso de que yo lo construyo y lo puedo modificar un poquito, modificando mi percepción, ahí es donde me parece que aparece el camino para empezar a no agotarse, digamos, ¿no? Bueno, y después lo leemos y seguimos en otro día. Bueno. Bueno, hay muchos comentarios, Adriana, que te voy a invitar también a que si en algún momento podés vos después leerlos, de gente que hace su aporte también de acuerdo a su experiencia, sus resonancias, y bueno, invitarlos también a los presentadores si quieren decir algo más, si quieren aportar un poco, está bien. ¿No? Ya está. Bueno. Bueno, nosotros desde La Indija queremos agradecerte, Adriana, en principio, por también haber confiado este libro, este trabajo tuyo. Nosotros felices de recibir este trabajo también, y como decía Mariano, decía que sí, en realidad en esto, ¿no? De que una vez que se publica el libro deja de ser nuestro y pasa a andar por la vida. Así que bueno, ahí andará tu libro ahora también sembrando esta mirada y esta amorosidad, ¿no? Así que te agradecemos profundamente. Bueno, una vez más, gracias Mariano, María Laura, Rafa, gracias Laura por estar y gracias a todos los que están por ahí acompañándome, que aceptaron la invitación de estar en este momento juntos, a mi familia, a mi hijo que está acá conmigo. Bueno, muchas gracias. Un placer. Seguimos en contacto. Seguimos juntos. ¿Dale? Bueno. Aplausos. Ahora está para el champán. Sí.